Dios le bendiga. Buenas noches, Dios le bendiga. Le bendiga a todos aquellos que se van conectando a nuestra transmisión en esta noche. Gracias por estar ahí. Esperamos, ¿verdad?, que usted se encuentre bien. Desiree, Dios te bendiga. Ruti Polanco, Dios te bendiga. Gracias por conectarse. Sean todas bienvenidas. Amén. A su programa de disciplinas libertadoras en este miércoles que nos regala el Señor, donde vamos a continuar, ¿verdad?, con la serie de estudios que empezamos a un par de semanas atrás, bajo el tema Te guardamos una silla. Y, ¿verdad?, en esta noche, yo no sé si ustedes vieron el anuncio, el flyer que hicimos, que tenemos una invitada especial. O sea, estoy muy contenta, ¿verdad?, de la oportunidad que Dios me da. En esta noche voy a estar compartiendo con mi hermana Fanny. Fanny ya está por ahí. Yo la voy a invitar a que ella, ¿verdad?, venga con nosotros para que usted la pueda ver. Y pueda, ¿verdad?, usted también puede gozarse con lo que vamos a compartir en esta noche. Dios te bendiga, Fanny. Amén. Dios te bendiga, Stephanie. Dios le bendiga a todas las que se van conectando en esta noche. Amén, amén. ¿Verdad? Estamos muy contentas de tener a nuestra hermana Fanny con nosotros. Vamos a hacer una oración para que entonces podamos empezar, ¿verdad?, con lo que queremos platicar en esta noche acerca de ese estudio. Te guardamos una silla. Así que hacemos una oración y empezamos. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias porque nos permites un miércoles más poder estar conectadas a través de este programa. Te pido que bendigas a todas aquellas que se conectan, a todos aquellos que van a ver el programa quizá un poco después, que la palabra que vamos a compartir, Señor, sea de bendición y de edificación para la vida de cada una de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. La semana pasada, ¿verdad? Ya 2 semanas atrás, Fanny, hemos estado con este tema y hemos compartido 2 puntos bien importantes, ¿verdad?, de qué nosotros debemos hacer para poder crear esa comunidad cristiana que tanto necesitamos. Yo no sé si tú te sientes, ¿verdad?, como en esa página en la que yo necesito una comunidad cristiana, yo necesito aprender a desarrollar una comunidad cristiana. Yes, definitivamente. Yes. Y una de las cosas que a veces, ¿verdad?, y el estudio nos está enseñando, es que nosotras, nos dicen que el volumen está un poquito bajito. No sé si sea yo. Me avisa, Ruti, si ya se escucha un poquito mejor. Como le decía, a veces nosotras, ¿verdad, Fanny?, queremos tener esta comunidad, queremos desarrollar una comunidad de mujeres cristianas alrededor nuestro, pero muchas veces nosotras estamos pensando o esperando que eso suceda como mágicamente. Y no ponemos de nuestra parte, de nuestro empeño, para hacer que eso sea una realidad. Quizás un deseo en nuestro corazón de querer tener una comunidad, pero no ponemos de nuestro empeño. Y esperamos que sea otra persona que tenga la iniciativa de crear esa comunidad. Yes, es tan cierto. A veces esperamos que sea otro el que tenga el acercamiento hacia nosotras. Y este estudio bíblico lo que nos está enseñando es cómo ser nosotras esa mujer que tenga la iniciativa. Cómo ser esa mujer que sea la que se proponga, ¿verdad? Y yes, yo quiero tener una comunidad. ¿So qué tengo que hacer yo para hacer eso una realidad? Y entonces aprendimos la semana pasada que una mujer... Ok, me avisan si Fanny o yo nos escuchamos bien ahora para ello. Espero que sí. Thank you. Una de las cosas que aprendimos, ¿verdad?, fue que si queremos ser esa mujer que crea una comunidad, no, debemos estar dispuestas a ser interrumpidas, ¿verdad? Y aprendimos que, oh, me goodness, a veces aunque no queremos ser interrumpidas por, ¿verdad?, tantas cosas que suceden, es importante que nosotras estemos dispuestas a ser interrumpidas. Otra de las cosas que aprendimos la semana pasada fue que para ser una amiga verdadera, ¿verdad?, llora y ríe contigo. Y aprendimos cómo puedo ser yo esa mujer o esa amiga que celebra contigo tu victoria. Y cómo puedo ser esa amiga que llora contigo cuando tú estás pasando por tus peores crisis. Porque, no sé para ti, Fanny, para mí es tan importante tener a alguien con quien poderme reír cuando quizá me pasó un evento, ¿verdad?, que me ha causado gozo.
Pero de la misma manera, cuando estoy en uno de esos momentos grises, no me brilla ni el sol y quiero tener a alguien, ¿verdad? Con quien poder compartir. Yo creo que eso es tan importante. Y en esta noche vamos a aprender entonces el punto número 3, que nos enseña que la amistad conlleva o requiere vulnerabilidad. Y yo sé que este va a ser un temita, ¿verdad? Un poquito fuerte en el sentido de que no nos gusta estar expuestas. Y la vulnerabilidad, Fanny, nos expone. ¿Verdad? La vulnerabilidad nos obliga a exponernos. Y mire cómo nos enseña el estudio bíblico en esta noche, que la amistad requiere que nosotras seamos vulnerables. So, vamos a aprender entonces, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo ser vulnerable? ¿Cómo entonces yo aprendo a ser vulnerable? Y una de las cosas, uno de los ejemplos que vamos a estar utilizando en esta noche es la historia de Marta y de María. ¿Por qué? Porque para nosotros poder aprender a ser vulnerable con nuestra amiga o con una amistad, ¿verdad? Que queramos desarrollar, tenemos primero que aprender a ser vulnerables con Dios. Y yo no sé si a ti te parece, Fanny, que cuando nosotras quizá, ¿verdad? En nuestra mente quizá podemos llegar a pensar o creer que somos vulnerables con Dios, que permitimos que Él nos vea expuestas, que permitimos que Él nos vea vulnerables, pero la realidad es que hay momentos en nuestra vida que ni siquiera con Dios, que Él lo conoce todo, podemos ser vulnerables. Y tú sabes, Stephanie, de los termómetros, por decirlo así, que yo uso para saber si yo estoy siendo vulnerable con Dios, es el hecho de que hay veces que hay cosas por las que yo sé que quiero orar o peticiones que hay en mi corazón, pero por las cuales no la oro. Es como que pospongo la oración con tal de no ser vulnerable. So, yo digo que voy a dedicar el sábado para ayunar sobre eso, voy a orar en la noche, pero en realidad es una forma de posponer el ser vulnerable con Dios. Eso es algo que a mí me sucede. Nosotras huimos a ser vulnerables. Yes. No queremos, porque la vulnerabilidad te expone, es como, el ejemplo que viene a mi mente, es que te desnuda, porque te deja completamente expuesta. Y nosotros no queremos eso, siempre cuidamos, ¿verdad? Cómo nos presentamos, cómo nos proyectamos, cómo hablamos. Tenemos un cuidado en cómo oramos, aún hasta con Dios. Cuando hablamos con Dios tenemos ese cuidado de cómo oramos, de cómo nos expresamos, no queremos decir nada que ofenda a Dios, no queremos pedir cosas que pensemos, ¿estaré bien yo pidiendo esto? So, evitamos ser vulnerables. Automáticamente es algo que no sucede. Pero en esta noche una de las cosas que queremos compartir es que tenemos que ser honestas con Dios. Y al tú y yo ser honestas con Dios, ¿verdad? Eso implica que seamos vulnerables, porque la honestidad es una exposición completa de la vulnerabilidad de nosotras. Amén. María Coré nos manda un abrazo, Fanny. Dios le bendiga. Tenemos a la pastora Ana Pabellón conectada, Brenda Palacio, Armida Figueroa, Deliri, Silvia, Marlene. Tenemos muchas hermanas conectadas en esta noche. Reciban cada una de ustedes un fuerte abrazo, ¿verdad? Bienvenidas a su programa de Disciplinas Libertadoras. Esta noche nuestra hermana Fanny y yo estaremos hablando acerca de que la amistad requiere vulnerabilidad. Y imagínese usted la manera como nosotras, Fanny, nos pudiéramos, yo no sé cómo tú te imaginas siendo vulnerable frente a tu amiga, pero una de las cosas, ¿verdad? Que quizá pudiéramos... Ruti, no desnuda. Ruti dice que ella pensó rapidito en eso mismo. Qué chistoso, es como le pasó a Eva. Se escondió, sin embargo, ya Dios la había visto. Eso es así. Automáticamente nos escondemos. ¿Verdad? Y Fanny va a estar tocando un punto bien importante acerca de por qué eso sucede. Pero antes de, Fanny, yo no sé cómo tú te imaginas siendo vulnerable con tus amigas, pero una de las cosas que quizá pudiéramos decir siendo vulnerable sería que quizá un día nosotros lleguemos a casa de nuestra amiga, quizá sin anunciarnos. Quizá llegamos un día
y no nos importó si estamos bien peinadas, si estamos bien arregladas, quizás si estamos en nuestro peor momento en cuanto, ¿verdad?, nuestra vida se refiere, ya sea quizás estamos pasando un momento difícil laboralmente, quizás matrimonialmente, quizás como madre, quizás como esposa, como amiga, quizás como mujer ministerial. Y exponer nuestra vulnerabilidad en estas áreas significa que nos vean tal cual somos. Y en estas áreas, Fanny, cuando yo no sé si a ti te sucede, pero cuando estamos vulnerables, una de las cosas es que se exponen cosas feas de nosotras. Y por eso es que no nos gusta la vulnerabilidad, porque expone quien verdaderamente somos, ¿verdad? Y Es quien como que verdaderamente... es como que renunciamos a la capacidad de podernos proteger o renunciamos a la capacidad de poder mostrar a alguien que no somos. Yo no sé si a ti te ha pasado, por ejemplo, que ya he estado por escribir un texto o hacer una llamada en hesitate, ¿cómo se diría? Dudo o escribo el texto y luego lo borro y nunca lo envío precisamente para que no se vea mi vulnerabilidad. Me puedo relacionar tanto con ese ejemplo, porque es así, ¿verdad? Cuando estamos en momentos vulnerables, donde quien nosotras somos sale completamente a la luz, y eso puede revelar muchas veces que quizá somos temperamentales, que quizá aún tenemos Inmaduras, estas inseguridades, inmaduras, inmaduras. inmaduras. Todo eso expone la vulnerabilidad, y nosotras no queremos vernos inmaduras ante nadie. Nosotras no queremos vernos groseras quizás ante nadie. No queremos que nos vean tal cual somos, pero a veces el exponer nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? Completamente sería el que tu amiga te vea en tu peor momento y en falta quizá de una mejor expresión, no te importe que tu amiga te vea en tu peor momento. Y esto sería quizá uno de nuestros temores, y a mí esto me pasaba mucho antes, era que quizás daba temor decir lo frustrada que quizás estábamos como madres porque nuestros hijos estaban teniendo comportamientos que no eran los que nosotros quizás les habíamos enseñado. Pero uno no lo expresaba porque daba ese temor de que las demás madres te fueran a ver como que falta de amor, como que tú no amas a tus hijos, como que tú eres, perdón, una mala madre. Si nosotros expresamos en algún momento frustrante del ministerio, Fanny, que estamos cansadas del ministerio, ¿verdad? Y siendo así completamente raw con nuestros sentimientos y lo expresamos. Yo no sé si a ti te pasa, rápido viene ese pensamiento a la mente, me van a ver como que yo soy una carnal, ¿verdad? Como que no soy espiritual. Y automáticamente atribuyen eso a que no estás orando, a que no estás haciendo las disciplinas espirituales, a tantas cosas. Y como tú a lo mejor sabes la realidad, por miedo a que si asuma algo de ti que no es cierto, tú decides mejor no soy vulnerable, Mejor no decir nada. mejor no decir nada. Y nos retenemos de abrirnos. No, am, nos cerramos la puerta o nos privamos de la oportunidad de poder abrir quizá o entablar una amistad más profunda con alguien por ese temor a ser expuesta, por ese temor a qué van a decir de mí, qué van a pensar, qué va a pensar mi amiga de mí si ve quién realmente yo soy, ¿verdad? Me irá a ver de la misma manera, me irá a amar de la misma manera, me irá a respetar de la misma manera después que vea, ¿verdad? Toda mi vulnerabilidad a flor de piel. Me irá a querer igual. Y esta era una de las cosas que, con las que yo más he batallado, Fanny. El ser vulnerable ante personas con las que anhelo tener una comunidad, ¿verdad? Un poco más estrecha, más profunda. Uno de mis mayores temores, por mí, no por los demás, es por esa inseguridad dentro de mí de que cómo me van a ver, qué van a decir de mí. Y ahí va lo que tú estabas diciendo de que cuando somos vulnerables con Jesús, con Dios, y vemos que Él nos acepta tal y cual somos, y vemos que por más que nos desnudemos delante de Él, su amor es incambiable.
eso hace que uno como que diga, ok, si lo puedo hacer con Dios, no es que voy a ir por todo el mundo y voy a coger un micrófono y voy a hablar de todo lo que me sucede, pero voy a estar más dispuesta a que con las personas que Dios me dirija, con esas amigas con las que Dios me ha permitido establecer una relación, pueda entonces decir, ok, si Cristo me ama tal como soy y mi amiga dice que me ama, puedo entonces ser vulnerable con ella. Y por eso es entonces que es importante que antes de que nosotras, ¿verdad?, lleguemos a la realización, puedo ser vulnerable con mi amiga. Tenemos que empezar por el principio, Fanny. Tengo que aprender a ser vulnerable con Dios. Tengo que estar bien con que Dios me vea tal cual soy. Porque a veces, aun cuando oramos, nuestras oraciones son tan protocolares, ¿verdad? Son tan propias que no nos damos la oportunidad de expresar, Señor, yo estoy molesta, o Señor, estoy frustrada, o Señor, estoy decepcionada. Y eso me hace pensar en David. Yo creo que no hay una persona más vulnerable en la palabra que David. Yeah. David literalmente vomitaba, que es una palabra que nosotros usamos en disciplinario, ¿verdad? Vomitaba lo que había en su corazón. ¿Y qué le estaba haciendo? Él estaba siendo vulnerable con el Señor. Él le estaba diciendo al Señor, this is how I feel. Así es que yo me siento, punto, y se acabó. No lo voy a decorar, no le voy a poner, bombillos y platillas. Esto es como yo me siento. Pero entonces el mismo David, que es vulnerable con Dios, él mismo después se recuerda y dice, pero es que tú siempre has sido fiel, pero es que tú siempre me has amado a pesar de cómo yo soy. Y eso a mí me trae esperanza. Amén. Y que tanto, como tú dices, podemos aprender de David, porque en el caso nuestro, Fanny, a veces nuevamente, si estamos frustradas, molestas, decepcionadas, a veces quizás ni queremos orar. Queremos esperar que ese sentimiento se nos pase, que esa decepción se nos pase para entonces poder orar. Y más allá, vamos un poquito más allá. A veces esa decepción, a veces esa tristeza, a veces ese dolor que no nos permite ser vulnerables, es a veces contra Dios. Porque a veces quizá Dios no ha estado cuando nosotros lo necesitábamos, ¿verdad? Como en el caso de Marta y María, que es el caso que vamos a visitar cuando Lázaro muere, ¿verdad? Y estas hermanas le expresan a Dios, si tú hubieses estado aquí, ellas le dicen, mi hermano Lázaro no hubiese fallecido, no hubiese pasado esto. Y yo no sé si eso, ¿verdad?, nos lleve a pensar y a la audiencia que tenemos en esta noche. Dios le bendiga a todas, un fuerte abrazo. Yo no sé si usted también pueda pensar en esta noche, ¿verdad? Juntamente con nosotras, en un momento o en un evento en el que usted se haya sentido decepcionada de Dios, ¿verdad? En el que usted se haya sentido tan decepcionada porque quizá Él no estuvo en cierta, para usted, ¿verdad? Para nuestro pensamiento, quizás Él no estuvo en algún momento. O si, y a veces nosotros decimos, si tú hubieses estado, Señor, si tú hubieses intervenido, esto no hubiese pasado. Que fue lo que le pasó a estas hermanas. Y ese tipo de decepciones que a veces nosotras vivimos, nuevamente, es igual, de igual manera las que contribuyen a que no seamos vulnerables, a que no bajemos esa pared, ¿verdad? Y ser vulnerables, nuevamente, es bajar una pared. Es permitir que te vean true, ¿verdad? Que no te vean con esa pared, que siempre estamos como que bien. Que fue con lo que empezamos este estudio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Y me encanta, Stephanie, porque cuando nos ponemos a pensar en Martín y María y su vulnerabilidad, ellas muy bien podían haber dicho, llegó el maestro, tengo que comportarme, tengo que actuar como que everything is okay, porque yo conozco la palabra y yo sé lo que él me ha dicho, pero sin embargo, ellas no hacen eso. Ellas le dicen, si tú hubieses estado aquí, esto no hubiese sucedido. Es casi como un reclamo. Pero en realidad eso es lo que es desnudarse delante de Dios, es decirle, esta es la forma que yo me siento, you know. Si tú hubieses estado aquí, yo no estuviese sintiendo este dolor. Y qué difícil es a veces decirle eso al Señor porque uno se siente que le está faltando el respeto, que le está exigiendo algo que no se merece, que no debemos exigir. Pero a ese tipo de relación es que el Señor nos invita
a que podamos llegar a ese nivel con él, que podamos decirle, tú sabes que Jesús, si tú hubieses estado aquí, yo no estuviese sufriendo. Pero a veces no queremos expresar eso y está ahí en nuestro corazón. Entonces eso va generando, el no expresarlo, ¿verdad? Va generando otros sentimientos que van como una cadenita de eslabones, va creciendo uno tras el otro. Y lo que Marta y María hicieron, como tú bien decías, Fanny, fue eso, simplemente expresar lo que había en su corazón, sin ningún temor. Y es verdad lo que Dios quiere que nosotras hagamos, que seamos vulnerables con Él sin ningún temor, que le podamos decir dónde estamos y cómo nos sentimos, ¿verdad? Por la situación que ha acontecido. Quizás hay una petición que por tanto tiempo tú estabas esperando que Dios respondiera y no te la ha respondido. Y eso genera una decepción y un dolor tan grande, pero a veces no lo decimos, no lo decimos. Está ahí, pero lo guardamos porque no queremos nuevamente ser inapropiadas. Pero esta historia de estas dos hermanas, Fanny, nos enseña al ellas expresarse de esta manera con Cristo, que la amistad que ellos tenían, porque es como cuenta el Evangelio, ¿verdad? La relación de Marta, María, Lázaro y Jesús, que eran amigos, que eran un grupo de amigos. Esta historia nos expresa que ellos habían bajado esa pared y se habían permitido ser vulnerables, y se habían permitido decir cómo realmente se sentían. Pero a veces aún nosotras, Fanny, quizás nos ofendemos con alguna amiga, ¿verdad? Con alguien con quien amamos, y porque no queremos lastimarla, no nos atrevemos a ser honestas. Porque no queremos que se ofendan, no somos vulnerables. O porque no queremos que nos vean débiles, que es otra de las razones por las que no nos permitimos ser vulnerables, porque queremos que nos vean o queremos presentarnos como alguien fuerte. Y la vulnerabilidad pareciera que es algo, una señal de debilidad, cuando realmente no lo es. So, si usted quiere ir con nosotros a la Biblia, en el libro de Juan, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, es donde encontramos esta historia tan linda, ¿verdad? Que nos enseña tanto en esta noche. Tenemos algunos comentarios, Fanny, de algunas de nuestras hermanas. Desiree nos dice, sin decirlo, él aún lo sabe, pero él quiere que aprendamos a caminar con fe y confiar en él. Amén, ciertamente, así es, Desiree. En el capítulo 11 del versículo, en capítulo 11 del libro de Juan, ¿verdad? Se nos relata la historia o la muerte de Lázaro. Y en el versículo 21, mire lo que acontece. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella estaba siendo honesta con los sentimientos, ¿verdad? Y expresándole qué había en medio de esta frase cuando ella le dice, si hubieses estado aquí. Reproche. ¿No? Tú no estabas. Por eso esto pasó, porque tú no estabas. Y a veces nosotros no nos atrevemos a tener ese tipo de conversación con Dios. We don't. So, para que usted y yo podamos ser vulnerables con nuestras amigas, nuevamente, tenemos que partir por empezar a ser vulnerables con Dios. Porque una vez que lleguemos a ese grado, una vez que lleguemos a ese nivel, Fanny, vamos a poder entonces con toda libertad ser vulnerables ante los demás. Porque lo podemos hacer con Dios. Y yo sé, Stephanie, que esto requiere que nosotros las rompamos con lo que conocemos hasta ahora. Porque como se nos ha enseñado tanto que no podemos ser vulnerables con Dios, que tenemos que tener un respeto al hablar, que tenemos que seguir un formato al dirigirnos a Él, es difícil unlearn, tratar de Desaprender desaprender algo que se te ha enseñado por toda una vida. la vida. Pero la realidad es que lo que me gusta a mí del Evangelio es que es un Evangelio tan personal y que Jesús es tan personal y vemos esa relación personal estrecha entre Marta y Jesús cuando cuando ella le dice esto, y es algo que tenemos que aprender, no es algo que va a suceder de la noche a la mañana, porque si estamos acostumbrados a orar de una forma que Jesús está allá arriba y yo estoy aquí abajo y soy lo peor del mundo, se nos va a hacer difícil aprender a ser vulnerable con Él. Yes.
Y una de las cosas que tenemos que estar conscientes es que la vulnerabilidad va a causar incomodidad. Yes. Va a causar que nos sintamos así como raras, ¿verdad? Como que weird. Right. Pero nuevamente, ¿verdad? Como tú bien decías, es una disciplina que uno va desarrollando. Poquito a poquito, uno va aprendiendo a desarrollar esa amistad con Cristo, para que luego entonces podamos tener esa misma sinceridad, esa misma honestidad con los demás, que fue lo que pasó con Marta y con María. Ellas fueron completamente honestas y transparentes con Cristo, con los sentimientos que ellas estaban experimentando cuando Lázaro murió. Y Cristo quiere esa honestidad de ti y de mí. Él quiere esa transparencia de ti y de mí. Que si tú estás enojada porque él no te respondió a una petición, que tú se lo digas. Eventualmente va a venir quizás la corrección de parte de él, pero no nos quedemos con nada. Expresémosle a él nuevamente, ¿verdad? Lo que estemos viviendo o atravesando, para que podamos llegar a esa estatura de poder ser vulnerables. Luego que vemos a Marta que le dice esto, ¿verdad? Marta demandaba tener una acción de parte de Dios. Y lo vemos expresado en el versículo 22, cuando ella le dice a Jesús, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella tenía una fe, ¿verdad? Ella sabía que Dios podía hacerlo. Luego entonces, más adelante, vemos cómo María, de igual manera, ¿verdad? En el 25, en esta conversación que ellos están teniendo, Jesús le dijo en el versículo 23, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. So, nuevamente, ¿verdad? Que vemos ahí como una resignación. Yo sé que va a pasar, pero falta tanto tiempo para que esto pase, ¿verdad? Y nuevamente, qué honestidad la de esta mujer. Después que ella le está diciendo, yo sé, Señor, que tú puedes, pero se va a tardar tanto para que eso suceda. Pero la respuesta de Cristo, Fanny, en el versículo 25, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, si no morirá eternamente. Y le pregunta, ¿crees esto? Y en esta noche, ¿verdad? Se nos hace la misma pregunta, después que quizás nosotros estamos con esta decepción, con esto que quisimos guardar en nuestro corazón y no hemos podido honestamente expresárselo a Dios. Y en esta conversación, Dios le confirma a Marta, yo puedo hacerlo. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que yo puedo? Y quizás sería la misma pregunta para nosotras, aquello que te desilusionó, aquello que tú le dijiste, Señor, si tú hubieses intervenido esto no hubiera pasado. Y en esta noche, a través de esta historia, Dios nos confirma, yo puedo. Él le dice, yo soy la resurrección en la vida, o sea, yo soy el que puede hacer esto posible. Pero la pregunta entonces es, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? ¿Verdad? ¿Y qué viene nuevamente? La confianza que Dios quiere y demanda de parte de nosotras. So, esta historia de Marta y de María a mí me encanta, porque luego entonces vemos, ¿verdad? La interacción de María en esta historia, y si nos vamos al versículo 29, del 28, le dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí, te llama. Yo me las imagino a las dos, Fanny, ¿verdad? Mi amigo llegó, Jesucristo llegó, ve a ver qué te dice, ¿verdad? Y ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Y vemos entonces nuevamente la relación, ¿verdad?, de dos amigos, en las que Jesucristo, nuevamente, María estaba vulnerable, ¿verdad? Y la vulnerabilidad, Fanny, se puede reflejar de diferentes maneras.
Sí. A veces la vulnerabilidad se puede expresar en un enojo, ¿verdad? En una ira, en un resentimiento, en una frustración. En este caso, Cristo también permitió mostrarse vulnerable ante Marta y a María cuando él lloró con ellas. Él se puso vulnerable ante ellas. Y esto aprendimos la semana pasada, qué importante, Fanny, que nosotros podamos tener, ¿verdad? Ese momento en el que podamos ponernos vulnerables con nuestras amistades y podamos llorar y podamos de alguna manera consolar a los que, ¿verdad? Se ponen vulnerables con nosotros. Pero para que eso suceda, tiene que haber un inicio de vulnerabilidad. Si queremos, ¿verdad? Poder conectar con alguien, si queremos llegar o intimar en cuanto a la amistad con alguien, tenemos que estar dispuestas a ser vulnerables. So, antes de, ¿verdad?, continuar con el siguiente punto que le queremos compartir, uno de los retos o de los ejercicios que le invito a hacer es que usted escriba en un pedazo de papel, escriba de la misma manera como María le dijo, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Usted escribe en un papel, si hubieses estado aquí, esto no hubiera pasado. Explíqueselo, ¿verdad? Y recuerde que quizá esto puede ser una persona, esto puede ser un sueño, puede ser una esperanza, puede ser un proyecto, puede ser un trabajo, puede ser una relación. Sea específica. Señor, si te hubieses intervenido, mi relación con fulano de tal no se hubiera roto. Si tú hubieses intervenido, quizá yo no me hubiese enfermado. Si tú hubieses intervenido, quizá yo hubiese obtenido el trabajo que yo quería. Sé específica, escríbalo específicamente y dejemos que Él, ¿verdad?, llore con nosotras, como lloró con María. Vamos a tener ese momento con Cristo en el que podamos, ¿verdad?, llorar juntos y luego recordar, porque el desenlace de la historia de Marta y de María no se queda aquí, en que Cristo lloró con ella. Mire cómo culmina esta historia. Después que él llora, ¿verdad?, y se conmueve en espíritu, le pregunta a María, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y en el 36 dijeron entonces los judíos, mirad cómo le ama. Y luego vamos en el versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Para ver esta gloria de la que Dios estaba hablando, las hermanas primero, Fanny, se tuvieron que poner vulnerables con Cristo. Y número 2, tuvieron que creerle, tuvieron que confiar en él, a pesar de la decepción que en el momento ellas estaban experimentando. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y dejadle ir. Esta historia, Fanny, de Marta y de María se desenlaza en que Cristo resucitó lo que estaba muerto. Después que ellas le dijeron, si tú hubieses estado aquí. En esta noche, uno de los ejercicios que le pedimos que haga es que usted escriba, si tú hubieses estado aquí, ¿ves? No hubiese sucedido, esto no hubiese sucedido. Y después recuerden que aquel Cristo que quizás no estuvo en el momento para intervenir fue el mismo Cristo que resucitó lo que estaba muerto. Y es el mismo Cristo que hoy puede resucitar aquella relación que quizás tú piensas que murió. Es el mismo Cristo que quizá puede revivir ese sueño que quizá para ti está muerto. ¿Verdad? En el que quizás dentro de tu corazón tú lo culpas. Porque, ¿verdad? Señor, si tú hubieses, ¿verdad?, intervenido y hubiese logrado mi sueño. Pero mientras no bajemos esa pared, Fanny, no vamos a poder ver la gloria de la que Marta y María fueron testigos. Y no vamos a poder vivir las consecuencias de la vulnerabilidad. Porque a veces nosotros solamente nos enfocamos en las consecuencias malas, por decirlo así, ¿verdad?
de la vulnerabilidad, en lo que me va a lastimar, en lo que voy a exponer, pero no pensamos en las consecuencias eh, que van a ser de bendición. Al yo ser vulnerable, voy a recibir no solamente de parte de Dios, ¿verdad? Una resurrección, pero puedo recibir de parte de una amiga su consuelo, el que llore conmigo, el que ore por mí, tantas cosas de las que nos perdemos por no querer ser vulnerables. Yes, yes. So, Fanny, vamos a compartir con nuestras hermanas cuál es el otro punto que debemos de tener en cuenta si queremos, ¿verdad?, desarrollar esta comunidad que estamos creando. Pues el otro punto, Stephanie, que habíamos discutido es el de tratar de dejar de vivir una vida que no se enfoque en impresionar a los demás, sino en ser quienes nosotros somos. Y es lo que tú acabas de mencionar, ¿verdad? De Marta y de María, que ellas fueron quienes fueron delante del Señor. Le dijeron, este es quien yo soy, y así es como yo me siento. Pero la realidad es que todas nosotras, y le voy a invitar, ¿verdad?, a que nos están escuchando, si pueden compartir en los comentarios, si es cierto o no que cada una de nosotras tenemos una imagen de lo que quisiéramos ser. Tenemos una versión mejor de quienes nosotras quisiéramos ser, de quienes somos ahora. O sea, en contraste con quienes somos ahora. Y una de las cosas más importantes de la vulnerabilidad es poder aceptar quién yo soy. Esa batalla de quién yo soy entre quien yo quisiera ser se tienen que caer, porque en realidad si yo vivo pensando en quien yo quisiera ser y no en quien yo soy ahora, yo detengo, no tan solo mi relación con Dios, pero me detengo de tener amistades basadas en lo cierto, basadas, ¿verdad?, en transparencia. Y esto es algo que vemos a través de la palabra. Y como te decía anteriormente, David es uno de mis mejores ejemplos en cuanto a eso, porque David no dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero sin embargo hubieron momentos en el que él dijo, este es quien yo soy. No sé quién quisiera ser, no estoy sintiendo lo que quisiera sentir, pero este es quien yo soy. Y la otra persona que es igual que David, que vamos a discutir en esta noche, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que es Favorito, Fanny. realmente mi mentor, porque me identifico tanto con él en todo el sentido de la palabra. Y vamos a discutir un poquito de la apóstol Pablo, pero tenemos que tener en mente, ¿verdad?, que todas las versiones de nosotros, esta necesidad de tener una versión mejor de quien nosotros somos, hace que nuestra vulnerabilidad se convierta en falsedad. Porque entonces comenzamos a presentar eh, una versión de mí que no es cierta, que es la versión que va a ser aceptada, que es la versión, ¿verdad? Y hay tres razones en mi mente, ¿verdad? Yo sé que hay muchas, pero yo decía que hay tres razones por la cual tratamos de ser una versión de quienes somos que no somos. Número uno, ¿verdad? De la necesidad o del querer agradar a Dios, ¿verdad? Siempre estamos viviendo en que yo quiero ser esta persona, yo quisiera ser más disciplinada, yo quisiera tener esto bajo control, yo no quisiera ser tan sensible, yo quisiera ser más madura, porque queremos verdaderamente agradar a Dios. Pero yo me quiero enfocar en dos razones por las cuales preferimos ser la mejor versión de nosotras y no la versión que en realidad somos. Y es número uno, la necesidad que tenemos de complacer a la sociedad, porque la sociedad se ha encargado de exigirnos que presentemos una versión de nosotras, aunque esta versión no sea cierta. Hay unas pautas, hay unas reglas, hay unas cualidades, hay un perfil que tú tienes que tener si tú te llamas ser cristiana. Y la realidad es que ese perfil no siempre es lo que la sociedad exige, pero por no sentir ese rechazo, por no sentir ese señalamiento de la sociedad, preferimos
escribir, yo no sé si tú alguna vez has escrito un resume, que es de todas las cualificaciones que tú tienes para buscar un trabajo. Y a veces yo me siento que nosotros como cristianos hacemos lo mismo. Escribimos un resumen, un perfil de nuestras cualificaciones y eso es lo que le presentamos a las personas. No le presentamos a la persona el perfil que es el borrador, el que tiene todas las manchas, el que tiene que te olvidaste qué fecha hiciste algo. Y esa es una de las razones. La segunda razón es el querer impresionar a nuestras amistades y ser aceptadas. Precisamente el tema del estudio es te guardamos una silla. Y verdad, el miedo a que no nos guarden esa silla, el miedo a no ser invitada, el miedo a que nos digan tu ropa no es adecuada para la ocasión, hace que nosotras también, ¿verdad? No, que no seamos vulnerables, que nosotras presentemos la versión de nosotras que quisiéramos ser. Y estas dos cosas invitan a que, ¿verdad? Nos pongamos una máscara delante de de nuestras amigas y para poder tener una comunidad no podemos tener máscara. Es una de las cosas, ¿verdad? Que siempre enseñamos en disciplinas liberadoras, es el hecho de que cuando nos ponemos una máscara y no somos quienes verdaderamente somos, no podemos trabajar con libertad. So, siempre, imagínate que tú te pongas una máscara, Stephanie, cada vez que tú te juntes conmigo, que soy tu amiga, con otra amiga, ¿cuántas máscaras vas a tener que tener en la casa? Porque vas a estar cambiando dependiendo, ¿verdad? De la que necesites Con o quien esté. de con quién estés. So, eh, yo también vine a la conclusión de que hay varias razones por las cuales presentamos una versión de quienes quisiéramos ser. Y es, número uno, el miedo a que nos hieran. Eh, Eso hace, ¿verdad?, que nosotros presentemos un perfil correcto porque no queremos que nos hieran, porque no queremos que nos lastimen. El miedo a que nos critiquen, a que nos digan, tú debes de ser más madura que eso, como tú dijiste ahorita, tú como madre debes de actuar diferente, ese miedo a la crítica, el miedo al rechazo, a que nos quiten la silla, el miedo a desilusionar, en mi caso, por ejemplo, a desilusionar a mis amistades, a que mis amistades se sientan desilusionadas por mí, porque hice algo que a lo mejor les causó vergüenza o yo no sé si tú has tenido esa experiencia, Stephanie, que hay personas que tú conoces y tú dices, yo no la conozco. O sea, cuando la persona actúa de una forma, ¿verdad? Que no es la correcta, tú dices, yo no ando contigo, yo no te conozco. So, el miedo a que digan eso de nosotras también nos lleva a presentar algo que nosotras no No es somos, verdad. que no es verdad. Y también el miedo a confrontar nuestra realidad, que es el más importante. Una de las razones por las que a nosotras se nos hace tan difícil ser vulnerables es porque al ser vulnerables tenemos que aceptar de dónde cogíamos, dónde nos falta, dónde tenemos que trabajar. Y ese miedo nos hace, ¿verdad?, no querer ser vulnerables. Y esto lo vemos que como dijo Ruth Polanco hace rato en uno de los comentarios, ¿verdad? Lo vimos en Eva, lo vimos en Adán. Ellos se escondieron de la presencia del Señor, a pesar de que el Señor lo conocía todo, el miedo los llevó a esconderse. El miedo los llevó a decir, no te voy a mostrar mi vulnerabilidad. Nos llevó a camuflajear quiénes ellos eran detrás de unas hojas. Y cuántas veces nosotras, ¿verdad?, no camuflajeamos quiénes somos nosotras delante de nuestras amigas. Y esto lo podemos ver, Fanny, aún en nuestras propias redes sociales, ¿verdad? Que es como uno de los ejemplos quizás más comunes, si lo pudiéramos decir, ¿verdad? En nuestras redes sociales, nosotros tratamos de subir la foto más linda, Yes. con mucho filtro, que no Yes. se vean mis pequitas, que no se vea el problema de acné que tengo, que no se vean las ojeras por varios días que llevo sin dormir, que no se vea que no me he hecho el pelo. O tratamos de esconder nuestra realidad y queremos presentarnos ante los demás como quien no somos.
Y todo eso lo que genera, Fanny, son estándares que otras personas no ven y pareciera como tan difícil poder alcanzarlo. Y no se pueden relacionar con nosotras porque como nuestros estándares son tan difíciles y qué difícil es poder ser vulnerable con alguien que no es vulnerable contigo. No sé si me explico. Yes, yes. ¿Verdad? Es bien fácil para ti ser tú cuando la persona con la que tú estás interactuando es real. Y tú te sientes como que tú puedes ser tú. Yo comparto, Fanny, rapidito contigo un ejemplo que a mí me sucedió o algo que, verdad, yo experimenté. Yo, una de mis amigas más cercanas, nosotras desarrollamos una amistad bastante fuerte, diría yo. Nos enlazamos mucho porque trabajábamos juntas. Y ella llegó a ver cosas en mí que quizá muchos no, porque ella pasaba conmigo todos los días. Interactuamos todos los días y esa interacción de todos los días, de que ella viera cosas en mí que no todo el mundo veía, nos llevó a tener una amistad en la que al menos yo me podía sentir, yo puedo ser yo, ¿verdad? Yo no tengo que cuidarme de que ella va a decir, oh, Stephanie, pero ¿por qué reaccionaste así? O, Stephanie, ¿por qué tú miraste así? Porque la realidad es que se nos va a escapar una mirada fea, ¿verdad? Un comentario quizá no inmoral, pero sí inapropiado, quizá grosero. Y no es que uno quiera, Fanny, actuar así siempre, pero tener esa libertad de que cuando ese tú salga, tú te sientas segura, tú estés en una zona segura. I think que eso para mí tiene un valor incalculable. Y eso nos me lleva, ¿verdad, Estefanía, Pablo? Cuando nosotros vamos a estudiamos la persona de Pablo, Pablo fue una persona tan vulnerable, tan vulnerable. Pablo, ¿verdad? Le escribía a Tito, a Timoteo, que eran los que estaban aprendiendo de él, y les exponía a ellos su vulnerabilidad, sus dificultades. Y yo quería compartir, ¿verdad? En Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 3, mire lo que Pablo le dice a la iglesia, lo que le escribe a la iglesia de Corintios. Él le escribe: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Imagínate tú que tú invites a un predicador a la iglesia y el predicador lo primero que diga es eso en el micrófono. Yo creo que la mitad de la iglesia se levanta y se va porque dice: yo no quiero escuchar a esta persona no es de Dios, esta persona no tiene palabra porque está débil. Pero en realidad eso me impresiona de Pablo, que Pablo le dice: yo le estoy enseñando a ustedes, yo soy el que le estoy enseñando la doctrina, la sana doctrina. Sin embargo, yo estoy débil, yo estoy vulnerable. Una de las cosas, ahora que tú traes ese anuncio, a mí ese ejemplo, Fanny, es el hecho de que el ser vulnerables o el llegar a ese grado de vulnerabilidad que Pablo llegó con la iglesia de Corintio no es algo que sucede de un día para otro, ¿verdad? Tú y yo no vamos a ser vulnerables con alguien si nos conocimos hoy, ¿verdad? Eso toma tiempo. Y en el caso de Pablo, Fanny, con la iglesia de Corintio, Pablo fue, si tú te das de cuenta, Pablo era señalado, ¿verdad? El ministerio de Pablo fue atacado. Y cuando Pablo defiende su ministerio, él lo hace en las cartas a los corintios. En esas cartas es donde él se puede desahogar y decir realmente cómo él se estaba sintiendo. Eso me dice a mí, ¿verdad? Con el ejemplo que tú acabas de traer, que Pablo había desarrollado, había cultivado esta relación con esta iglesia en la que él podía decir quién él era y dónde él estaba y sabía que la iglesia no lo iba a señalar. Sabía que la iglesia no lo iba a ver como un líder menos, por decir cómo él se sentía. Eso vemos a Juan Pablo como quien él es, no como el que quisiera ser, porque más adelante en la segunda carta que él le escribe a los Corintios, él le escribe: este es quien yo quisiera ser. Pero él, antes de escribirle quien él quisiera ser, él le dice: este es quien yo soy débil. Y esto me llama tanto la atención porque cuando vamos al libro de Filipenses y leemos las descripciones del perfil de Pablo, el resumen del apóstol Pablo, es un perfil que lo muestra como la persona perfecta para lo que él estaba haciendo. Yeah.
Y no lo voy a leer, ¿verdad? Porque yo sé que nos va a coger mucho tiempo, pero es un perfil donde dice, yo fui circuncidado, yo hice esto, yo tengo, o sea, él tenía todas las cualificaciones necesarias para ser quien él era, el apóstol Pablo. Pero en el mismo perfil vemos entonces al otro lado de la página el hombre imperfecto que él era. ¿Sabes cómo ver las dos caras de la moneda en un solo resumen? Te voy a presentar que tengo las cualificaciones, pero a pesar de tener esas cualificaciones, tengo estas otras. Y una de las que más me llama la atención es cuando él le escribe a Timoteo que le dice, de los pecadores yo soy el peor. Y ¿Ya? yo creo que es muy difícil que una de nosotras se atreva a llamar a una amiga o a conversar con una amiga y decirle a esa amiga, tú sabes que de todos los pecadores yo soy la peor. You know, es una declaración bien fuerte para No hacer. quiere de agallas. Right. Right. Porque de eso se trata la vulnerabilidad, de tener esa galla, de decir, yo no soy perfecta, yo tengo errores. Y eso es lo que hace, ¿verdad? Como tú dijiste ahorita, que las personas se relacionen con nosotros, que las personas puedan decir, me puedo sentar a la mesa contigo en esa silla que me guardaste y poder conversar de mis imperfecciones, de mis debilidades. Entonces, tenemos también que entender que no todas las cualificaciones por todas las cualificaciones del mundo que tengamos, no van a ser una versión perfecta de mí. Yes. Yo puedo querer adquirir todas las cualificaciones, tener todas las disciplinas, tanto las eclesiásticas como las de mi comportamiento, como las de mis sentimientos, y todas esas cosas no van a lograr que nosotros seamos perfectas. Porque el día que nosotros seamos perfectas, la obra de Cristo termina en nosotras. Yes. You know? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que tener en mente, que Pablo dijo, todas estas cosas, yo las tengo como basura ante el conocimiento de Cristo. Y, y es tan difícil que nosotras podamos entender eso, de que nuestras debilidades, que lo que falta en nuestro resumen, que lo que falta en nuestro perfil, es ok, está bien que falte, porque a medida de que eso falta es lo que nos ayuda a que tengamos que depender de Jesucristo, a que tengamos que decirle, Señor, yo no puedo sola. I need you to help me with this one. Um, si esperamos ser perfectas para mostrar vulnerabilidad, que es lo que usualmente tendemos a hacer. Voy a esperar a tener todos mis sentimientos bajo control. Voy a esperar a estar bien orada. Voy a esperar a ayunar 3 días para poder compartir con alguien o para poder llamar a alguien. Eso hace, ¿verdad? Que nosotros no vivamos vidas transparentes. Y una de las cosas que yo quiero mencionar de Pablo es que Pablo, si leemos todas sus cartas, él convirtió la vulnerabilidad en lo normal. Yes. Y that was the norm. That was the norm. Eso era lo normal para él. Y no es lo que nosotras vivimos en el día de hoy. En el día de hoy es todo lo contrario. Cuando tú eres vulnerable, te critican, te dicen, no debiste de decir eso, no debiste de decir aquello, debes de poner tu filtro, debes de usar, Instagram, Facebook, todos los filtros que puedas encontrar. Pero en realidad, yo creo que este llamado, que este estudio nos llama también a convertir lo vulnerable en lo normal. Porque la vulnerabilidad es lo que ayuda a otros, como tú dijiste, a identificarse con nosotras. Y yo te soy honesta, Stephanie, esto es algo que yo compartí en uno de mis escritos. Una de las cosas que unió, por decir así, mi amistad con la pastora Waleska fue precisamente su vulnerabilidad. En un campamento que nosotras fuimos, donde ella era la predicadora, y ver
literalmente a esta pastora desnudarse de la forma que ella se desnudó, por todo lo que ella está viviendo, ¿verdad? Con el mensaje que ella trajo, um, literalmente fue lo que hizo que it caught my attention. And I said, oh my God, que una persona se atreva a desnudarse, a vomitar, eso es lo que es normal. Eso es lo que Pablo hizo. Y, y cuando nosotras podemos hacer eso con nuestras amistades, um, le inspiramos a ellas, ok, tú puedes ser vulnerable, tú puedes ser quien tú eres, tú no tienes que ser la versión de ti de quien tú quieres ser, tú puedes ser la versión de ti de quien tú eres ahora. Y dejar que a partir de ese ahora, entonces, el Señor comience a trabajar y a moldearte, porque el Señor no nos va a dejar como estamos. Eso fue lo que él hizo con María. Él le preguntó, ¿tú crees? O sea, la llevó a cambiar su percepción. Pero eso no hubiese sucedido si ella no hubiese estado dispuesta a ser vulnerable. Y para concluir, ¿verdad? Lo que quería, esta parte, también porque yo digo que la vulnerabilidad es parte de mi amistad, porque la vulnerabilidad refleja mi fragilidad. Y si yo soy tu amiga, yo necesito que tú sepas lo frágil que yo soy. Porque si tú estás consciente de mi fragilidad, no tan solo tú me vas a ayudar a reforzar quién yo soy, sino que también vas a tener un cuidado más allá, porque tú sabes de qué lado yo me puedo romper. Yo voy a compartir, son creo que 5 puntos. Número 1, cuando somos frágiles, le decimos a la otra persona, tú no eres la única. Yo soy una versión de ti. Yo soy una versión tal vez un poquito más allá porque ya pasé por ese camino, porque ya pasé por ese proceso, pero yo soy una versión de ti. Y eso hace, ¿verdad? Que tus amigas se sientan como que, wow, ok, you know, I'm not alone. Yo creo que tuvimos un programa donde se llamaba exactamente así, seré yo la única, me estaré volviendo loca. Y yo creo que el yo ver a otra persona que no es ser vulnerable hace que yo me sienta, ok, yo no soy la única. Eso es parte de ser amiga. Número 2 es que mi vulnerabilidad hace que otras admitan las de ellas. Cuando yo me atrevo a ser vulnerable y a decir de qué patita yo estoy cogiendo, a lo mejor yo puedo inspirar a otra a que también diga de qué patita ella está cogiendo. Y esto me recuerda, ¿verdad? Ese versículo que siempre hablamos de Santiago 5:16, que dice, confesad vuestros pecados unos a otros para que seamos sanas. Entonces, cuando yo soy vulnerable, permito que otra también sea vulnerable y juntas somos sanas. Mi debilidad es mi lugar seguro. y, y esto es algo que me tocó tanto cuando yo lo estudié porque esto me hace entender que en mi debilidad, como dijo Pablo dice, bástate en mi gracia, porque en mi poder se perfecciona mi debilidad. Y esto me hizo sentir como que Pablo decía, this is your safe place. Ser vulnerable es tu lugar seguro, es tu lugar donde tú puedes ser tal y como tú eres, sin tener que usar una máscara, sin tener que, me siento segura, me siento confiada. Y entonces en esa seguridad, permitir que Dios me ame tal y como yo soy. You know? Ser amada por un Dios perfecto, ser amada que aun cuando yo estoy totalmente rota, cuando yo no quiero que nadie me vea, cuando yo estoy messy, you know, que el Dios perfecto pueda decir, you know what, I still love you. Igual así yo te amo. Yo no puedo pensar en un lugar más seguro que ese para estar, para estar. Y por último, ¿verdad? Que la debilidad o mi debilidad es justamente eso, mi debilidad.
no es ni más ni menos, es simplemente quien yo soy. That's who I am. A lo mejor no estoy donde yo quisiera estar, pero es mi debilidad y lo que eso hace que yo entienda es que en mi debilidad es simplemente una expresión de mi necesidad de Cristo, de mi necesidad de su gracia, de mi necesidad de que Él siga trabajando en mí, de que Él me siga moldeando. Y yo uso esto mucho con mi condición médica, porque al tener una condición física tan eh, crazy como la distonia, muchas personas me dicen, oh, tú eres fuerte, o tratan, ¿verdad?, de darme ánimo. Y yo entiendo de dónde sale eso, que es, del querer ayudarme, del querer motivarme, pero en realidad la distonia no me hace fuerte. Lo que me hace fuerte es Dios en medio de mi distonia. So, mi debilidad permite que Dios entonces entre a ella y yo pueda entender que mi fortaleza no viene de mí, sino que viene de Él. No sé si me dejo entender. Claro que sí. Es un concepto tan, ¿verdad? Tan impresionante para mí porque fue algo que yo aprendí hace unos años atrás, donde yo dije, yo no voy. Y yo creo que Marilia, de hecho, compartió algo parecido a esto Sí, es de en uno de nuestros programas. Yes. Es permitir que Dios se siente con nosotros en nuestra debilidad, es decirle al Señor, yo necesito de ti. Y esto fue lo que hizo el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo escribe, bástate en mi gracia, porque tu poder se va a perfeccionar a través de mí. Entonces, ¿cómo yo reconcilio todo esto que hemos hablado acerca de la vulnerabilidad? Número uno, nos tenemos que preguntar, ¿qué es más importante para mí? Cuando yo pienso en ser vulnerable, cuando yo pienso en escribir lo que escribió Pablo, que él dice, yo soy, de todos yo soy el peor pecador. Yes. ¿Qué es lo más importante para mí? Lo más importante para mí siempre debe de ser mis amistades, lo que ellas puedan vivir a través de lo que ya yo he vivido, que ellas puedan vivir a través de mi dolor, que ellas puedan verse reflejadas en mi dolor, para que ellas puedan, ¿verdad? Esto fue lo que hizo Pablo. Pablo le escribió a todas estas iglesias acerca de su dolor, de su padecimiento, de sus debilidades, precisamente para que ellos pudieran decir, para que él le dijera a ellos, a mí me importan más ustedes que mi perfil. A mí me importa más que ustedes reciban sanidad, que ustedes entiendan que por más, porque la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba, you know, súper descontrolada. Y Pablo le dice, no importa cuán descontrolada ustedes estén, si ustedes ven mi debilidad y Dios puede trabajar conmigo, Dios puede también trabajar con ustedes. Y eso es algo que a mí me impresiona. Y número dos, perdón, y el último, ¿qué tan importante es la sanidad de otros para mí? Y volviendo, ¿verdad?, a lo que comenté ahorita de la pastora Waleska, yo me recuerdo que cuando ella dio esta conferencia y literalmente vomitó acerca de su vida, si yo pudiera escribir un libro acerca de eso, le titularía La desnudez de una pastora. Um, Literalmente yo me recuerdo que ella dijo que ella no quería compartir lo que ella estaba compartiendo porque la hacía ver vulnerable delante de los demás. Pero sin embargo le importaba más la sanidad de las que estábamos allí sentadas que lo que ella podía desear en ese momento. Y a ese punto es que tenemos que llegar, al punto de decir, tú sabes que yo voy a hacerme vulnerable porque a mí me interesa, Stephanie, que tú seas sana, que a través de mi vulnerabilidad tú recibas sanidad. Y entonces ver los frutos de lo que mi vulnerabilidad puede producir. Amén. So, ese es
al punto que nosotros queremos llegar, ¿verdad? Que no solamente guardemos una silla, invitemos a alguien a la casa para hablar, sino cuál es la intención detrás de que yo sea, detrás de hacerme vulnerable contigo, que tú puedes adquirir de mi vulnerabilidad. Yes. Y Pablo, Fanny, para ir cerrando, ¿cómo Pablo llegó a este punto? Él dijo en la escritura, me es menester agradar más a Dios que a los hombres. Yes. O sea, que Pablo había llegado a esta realización de que yo quiero agradar a Dios más que cualquiera. Y cuando llegamos a ese entendimiento, ¿verdad? Y entendemos de que Dios me ama en mi debilidad y tal cual yo soy, no tenemos temor de mostrarnos tal cual somos. Y no hay nada más valoroso, ¿verdad? O que tenga más valor que encontrar a alguien, Fanny, que te ame, ¿verdad? Tal cual tú eres, que no te va a señalar cuando estás en tu apogeo siendo tú, Yes. ¿verdad? Que tú puedes tener ese lugar seguro donde puedes ser tú y no tener temor de que te van a mirar extraño. Y ahí es donde Pablo nos quería llegar. Y cerramos entonces con esta invitación que se encuentra en el libro de Mateo, donde Jesucristo nos dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Y esta invitación es para aquellos que ya están, que no pueden, ¿verdad? Para aquellos que quizá cuando dice, todos aquellos que están cargados y cansados, aquellos que están sedientos, como lo describe el libro de Isaías, ¿verdad? Cuando usted está sedienta, yo no sé si a ti te pasa, Fanny, cuando uno tiene como ese desespero de la sed, tú sientes que hasta esto, los labios se te parten, ¿verdad? En el invierno, que, entonces ese tipo de vulnerabilidad es el que Cristo espera de nosotros, que lleguemos así. Y esperamos, ¿verdad?, que en esta noche usted haya aprendido tanto como yo, no sé, mi hermana Fanny, que la vulnerabilidad de la que tanto huimos es hermosa, porque es la que me acerca a Cristo, es la que me permite ver la gloria de Dios y la que me permite, ¿verdad?, ser instrumento para que otros también puedan recibir lo mismo que yo. Así que recuerde y mediten esta palabra en esta semana, que la amistad requiere vulnerabilidad. Esperamos, ¿verdad?, que usted se conecte con nosotros el miércoles que viene para continuar con esta serie. El viernes continuamos también con nuestra programación de esta semana a las 8 de la noche en su programa de Disciplinas Libertadoras. Gracias a todas aquellas que se conectaron. Dios le bendiga. Reciban todas un fuerte abrazo de parte nuestra y que el Señor le bendiga en esta noche. Sofani, si nos hace el favor, nos despedimos con una oración y, ¿verdad?, así culminamos nuestra programación. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder hablar, Señor, y poder discutir tu palabra, Señor. Permite que lo que hemos aprendido en esta noche le podamos poner en práctica, Señor, que tú nos enseñes que la vulnerabilidad es un regalo de parte tuyo, Señor, no solamente para desnudarnos contigo, sino para que otros puedan recibir sanidad a través de nuestra vulnerabilidad, para que otros puedan ver, Señor, que no es un perfil perfecto lo que tú requieres, sino un corazón que esté dispuesto, Señor, a ir donde ti, con ser, con tal y como se encuentre, Señor, y pedir tu ayuda y entender que solamente tú nos puedes ascender y que solamente tú nos puedes perfeccionar. Te damos gracias y te pedimos que por todas aquellas que han estado con nosotras en esta noche y todas las que van a ver el video más adelante, permite que esta palabra, Señor, lleve frutos en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te Que les bendiga. bendiga a todas, que tengan buenas noches.